¿Robaban cadáveres los artistas del Renacimiento? La verdad detrás del mito. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. ¿Qué tienen en común estos nombres? Además de que así se llaman las legendarias tortugas ninja. Bueno, si sabes un poco del arte del Renacimiento, puedes adivinar que así se llaman algunos de los pintores famosos de esa época. El Renacimiento duró cientos de años, del siglo XIV al siglo XVI, pero el periodo más pro, por así decirlo, es el Alto Renacimiento, que es cuando los tres artistas que ya mencionamos estaban vivos y trabajando. En este momento los artistas estaban buscando la perfección. Querían que sus pinturas fueran lo más parecidas a la realidad. Si Miguel Ángel hacía una escultura, le ponía hasta las venas en las manos y en el cuello. Parecía que querían que estuvieran vivas sus obras. Esto es en parte por las ideas de la época. El ser humano se convirtió en el centro del mundo. Como seres humanos, decidimos que había que valorarnos por nuestra belleza, por nuestra capacidad para razonar y para obtener conocimiento. Tal vez esto no se te haga una idea innovadora, pero hay que tomar en cuenta que antes del Renacimiento estaba la Edad Media, donde Dios era el centro de todo. Como sea, como el centro de atención ahora era el ser humano, había que estudiarlo. En particular, había que estudiar anatomía, o sea, aprender cómo es la estructura del cuerpo. ¿Cómo le iban a representar bien si no? Además, estábamos presumiendo de nuestra capacidad de conocimiento. Educarse era la única solución. El problema era encontrar quién se quitara la ropa para que lo pudieras dibujar. Y de que encontraban gente, la encontraban. Pero ¿qué pasaba si no querías estudiar el cuerpo por fuera? Sino que querías saber cómo funcionaban los músculos y los huesitos que tenemos adentro. Ascanio Condivi, un artista que trabajó con Miguel Ángel y que después escribió una biografía sobre este, dice en su libro que Miguel Ángel estudió a todos los animales conocidos y realizó numerosas disecciones humanas, muchas más que los profesionales del ámbito. Esto demuestra una maestría en anatomía que otros pintores no pueden alcanzar. No sabemos qué tanto exageró el tal Ascanio, pero si hay algo de verdad en lo que dijo, significa que Miguel Ángel sí que tenía acceso a varios cuerpos para diseccionar y estudiar. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde los habrá sacado? Bueno, si no tienes algo, en este caso muertos, solo te los tienes que robar, ¿no? Al menos muchos decidieron contar esta historia, que los artistas iban por ahí asaltando tumbas y robando muertitos. Una de estas historias es obra de Benjamin Blech, un autor que escribió que el mismísimo Papa atrapó a Leonardo da Vinci con las manos en la masa, que mientras el artista se hospedó en la Papa Casa, metió unos muertitos recién frescos que se había robado de alguna tumba. Pero ¿qué tan cierto es esto y con qué frecuencia pasaba? Antes de que veamos de dónde sacaban los cuerpos, hay que notar que esta historia de que robaban y casi traficaban difuntos, la escuchamos por primera vez en el siglo XIX. Era parte de una propaganda que decía que la iglesia era la enemiga de la razón, que nunca hubieran dejado que disecaran humanos, porque seguramente era una falta de respeto a Dios, que el cuerpo era sagrado porque Dios lo hizo, y que nadie tenía que hacerle nada raro, ni aún estando sin vida. La verdad es que esto no tiene nada de sentido, ya que se tienen registros de varios casos en los que la iglesia dio permiso para este tipo de prácticas. Es más, no siempre se ha tenido esta idea de que la religión y la ciencia están peleadas. De hecho, le debemos numerosos avances y descubrimientos científicos a personas religiosas, en temas tan variados como la genética, teorías de medicina, biología, e incluso uno de los que propuso la teoría del Big Bang fue un sacerdote jesuita. Y si todavía no te convences de que a la Iglesia Católica no le importaba mucho que disecaran cuerpos, ¿has oído hablar de las reliquias? Literalmente la palabra reliquia viene del latín restos, y son eso, restos que dejaron los santos. Pueden ser objetos, como cachitos de lo que dicen es la cruz donde Cristo murió, o cachos de personas, como la mano de una santa. Así que tampoco era que se escandalizaran porque la gente inspeccionara cuerpos. Eso sí, había un límite para todo y había que tratarlos con respeto. Bonifacio VII, alguien que decía que era un papa, prohibió prácticas como hervir la carne para que se separaran los huesitos reliquia más rápido. Ahora que sabemos que inspeccionar cuerpos no era la cosa más espantosa que podías hacer, ¿de dónde crees que los sacaban? ¿Sabes que es más fácil que cavar tierra y asaltar tumbas? Ir al doctor. No solo a los artistas les interesaba aprender anatomía,
Resulta que a los doctores también. Tenían todo un sistema para hacerse de cuerpos para estudiarlos. Número 1. Ponías cara triste y se lo pedías a los familiares. El problema, aparte de que a muchas familias no les gustaba oír esto, era que en varias ciudades italianas había una regla que prohibía disecar personas en su ciudad natal o cerca de ella. Tenías que estar en un radio como de 48 kilómetros. La otra parte de la regla decía que solo lo podías hacer si no ofendías a la familia, así que ni qué hacerle. Número 2. Ir por los criminales que castigó el sistema. Otro problema. Resulta que no mandaban diario un criminal al más allá y que eran más bien escasos los casos. En Florencia mandaban a la tumba a 6 o 7 criminales al año en promedio. Y finalmente, de donde sacaban la mayoría de su material de estudio. Los hospitales, obviamente. En ese tiempo eran un poquito diferentes a lo que soy hoy en día. En lugar de cobrarte por hasta respirar, eran un lugar de ayuda y asistencia a los necesitados y a los que no tenían familia, que muchas veces estaban lejos de casa. Las víctimas, los voluntarios, perfectos. Los doctores sí que saben hacer muchas cosas, pero la mayoría de ellos no era que fueran artistas del Renacimiento. Aquí es cuando los verdaderos artistas se dieron cuenta de que podían negociar. A cambio de poder estar presentes en la disección, les ofrecieron unos dibujazos que ilustraran sus inscripciones médicas. Todos salían ganando. Un ejemplo muy conocido es el de la relación de Andrés Vesalio, quien escribió uno de los libros más influyentes de anatomía humana, con Tiziano, un pintor muy famoso. Según Vesalio, dejó que el pintor lo acompañara a cambio de que ilustrara su libro. Unos dicen que tampoco fue así, y que más bien algún aprendiz de Tiziano era el que lo hacía. Después de todo, el pintor estaba muy ocupado, pero que sí era un asunto de beneficio mutuo. Carmen Bambach, curadora del Museo Metropolitano de Arte, dice que los mejores dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci también fueron el resultado de una colaboración con un joven doctor llamado Marco Antonio de la Torre. Estos dibujos nunca se publicaron mientras Leonardo estaba vivo, y no se sabe qué quería hacer de la Torre con ellos. Se nos fue por la peste y no sabemos nada más. Y ya que entras en confianza, te dejan hacer muchas cosas más. Y si eres tan talentoso y capaz como Leonardo da Vinci, ya tienes acceso a realizar tus investigaciones tú solito, sin ayuda ni supervisión de algún médico. Hasta le puedes pedir a los pacientes terminales que te dejen su cuerpo para estudiarlo. Da Vinci escribió, en su cuaderno privado que hoy podemos leer, cuando un anciano que decía tener 100 años le dio permiso para examinar la causa de su fallecimiento, que porque no sentía que nada estuviera mal con su cuerpo a excepción de que estaba débil. Se calcula que Da Vinci realizó alrededor de 30 procedimientos él solito. Pero ¿quién empezó a inventar que había artistas robatumbas? Vasari, otro pintor, que no es conocido por pintar, sino por ser chismoso. Escribió un libro de biografías de los artistas de su tiempo, pero para vender más decidió exagerar un poco. Entre las historias que escribió, dijo que a su colega Silvio Cosini le encantaba ir a las tumbas de los condenados y quitarles la piel para hacerse un chalequito. Pero que después un padre lo regañó y se dio cuenta de su error. Eso sí, sí había quien se robara tumbas. Ya hablamos de uno de ellos, pero no como artista, sino como médico, Andrés Vesalio. Como no había suficientes abandonados y criminales para completar su libro, o libros porque eran 7 volúmenes, decidió hacerse criminal. Él y sus alumnos asaltaban tumbas y se llevaban cadáveres. Después de todo, si eres un doctor que llega a hacer una autopsia con un cadáver, resultas mucho menos sospechoso que un artista que hace lo mismo. ¿Pero sabes a qué artista le robaron su cuerpito sin vida? A Miguel Ángel. No tenemos pruebas de que Miguel Ángel robara tumbas cuando estaba vivo. Pero cuando se nos fue al más allá, tuvieron que asaltar su tumba y llevarse su cuerpo. Resulta que él quería que lo enterraran en Florencia, donde había crecido. No obstante, en ese momento estaba viviendo en Roma, donde trabajó una gran parte de su vida. Y cuando dio su último aliento, lo enterraron en una iglesia en Roma. A los ricos y poderosos les pareció una buena idea que su cuerpo se quedara ahí, como que le daba más estatus a la ciudad. Sin embargo, no contaban con que Miguel Ángel tenía un sobrino dispuesto a cumplir su última voluntad. El sobrino fue y le pidió ayuda a los ricos y poderosos de Florencia, que lo apoyaron en su plan. Fue con un guardaespaldas hasta Roma,
Visitó la tumba de su tío, sacó el cuerpo y lo escondió en un montón de paja. El guardaespaldas tomó la paja y se la llevó a Florencia. El sobrino tomó otro camino y nadie pudo probar nada, hasta que fue muy tarde y lo enterraron en Florencia. ¿Y sabes quién diseñó la cripta de Miguel Ángel? Vasari. Siempre chismoso, pero siempre presente. Como nosotros en Argonautas de la Cultura, este canal al que te deberías de suscribir para conocer más historias curiosas y anécdotas entretenidas. ¡Hasta la próxima!